tenemos la Tengo que ir, práctica. Andújar, yo te dejo. Tenemos la práctica del No, déjame en el Te dejo con la querías. pastora. Escúchenme. Siéntate ahí, tú no querías. Siéntense. Este corte tiren lo que Espera. esto es. Venía a decirme que va a predicar el domingo porque yo parte al culto y el próximo domingo ese va a ser el mensaje. Porque eso no es. Esa es otra cosa, Eso no es entonces no. evangelio. En el momento de dificultad, cuando todo me sale mal, tú siempre estás aquí, tan cerquita de mí, no lo puedo negar, ya yo no miento, ya yo no me siento solo, porque hoy vivo a tu modo, mi manera me tenía triste, y tú me hiciste vivir. Cristo me tiene happy, de su amor tengo cada día, puedo cantar lleno de alegría. Cristo me tiene Dice la primera pregunta, Pastora Silverio, entendiendo estos principios ya mencionados, ¿cómo puedo honrar a un ministro sin excederme, dándole al César lo que le corresponde a Dios? Esta sería la primera pregunta. La repito. Entendiendo estos términos o estos principios ya mencionados, ¿cómo puedo honrar a un ministro sin excederme, dándole la honra, ¿verdad?, al César, la que le corresponde a Dios? Excelente, la tenemos ahí. Totalmente de acuerdo. Bien. Bien. Quiero iniciar dando una amplitud al término honra. Perfecto. Respeto, mencionaste la palabra respeto. Ujú. ¿Qué Admiración. más? Admiración. Estima. Estima. Y cerramos con obediencia. Habla de regalo. Bueno, aquí yo no veo regalo. Menciona dinero. No hay cuarto por ningún lado. Menciona sujeción. No, realmente no. No Muy sé bien. si Entonces, por otro lado, pero aquí vamos no. a darle los términos correctos. Inmediatamente yo reconozco que en ti hay un don de Dios, que en ti hay una operación divina. Yo te estoy honrando. Bien. De hecho, inicia en la Biblia la primera parte que se puede ver visible de lo que es una honra a un manto, a un ministerio, la hace la mujer sunamita a Eliseo. Amén. Cuando le dice a su esposo, vamos a prepararle al varón de Dios una habitación en nuestra casa. Ella reconoce lo que Eliseo porta, pero lo primero aquí es que Eliseo no le exige a ella, ni le evidencia a ella, ni le demanda, porque la honra no se demanda, No se exige. la honra debe ser identificada. Para yo poder honrarte, tú tienes que ser un ministro público, es lo primero. La palabra del RAI de la Real Academia nos dice que la palabra honra deriva de las partes donde alguien está ofreciendo un servicio público. Entonces, dentro de la iglesia tiene que ser una persona que esté en el ministerio, que dicho sea de paso, la palabra ministerio o ministro deriva de servidor, de servicio. Entonces, la honra que recibe el que sirve, sea pastor, sea profeta, sea líder, es que la persona reconozcan quién es él. Amén. Esa es la primera parte de la honra. La honra no tiene nada que ver ni con dinero, ni con regalos, ni con ostentaciones, ni con sujeción, ni con obediencia de una sumisión que no es bíblica. La honra tiene que ver con que yo reconozca quién posa sobre ti y tus habilidades. Quién tú eres. Si la persona lee tu hoja divina, porque cada persona que tiene un ministerio tiene una hoja divina, que es una parte donde tú dices, esta persona es tal cosa, esta persona debe tener este lugar, esta posición, a esta persona yo puedo sentarme y pedirle un consejo, a esta persona yo debo respetarla. Es una posición de honor. Bien. Que no tiene nada que ver con los beneficios materiales. Pastora Elizabeth, cuando usted menciona que no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con posición, digamos,
¿A qué usted se refiere? O sea, ¿por qué lo esboza dentro de su definición? Porque en este tiempo, la pregunta que ella hace dice que no exceda. Sin excedernos. Sin excedernos. Por ejemplo, yo excedo mis límites contigo cuando yo dejo a mis padres biológicos por honrarte a ti. Wow. Cuando la Biblia, vámonos aquí. La Biblia en ningún momento contempla que yo honre a nadie, absolutamente a nadie, por encima del mandato bíblico. Primero Dios y luego lo que me corresponde. Vámonos a la Escritura. La Escritura dice, Para ir buscándolo aquí también. Mateo 19. Bien, Mateo 19. 18. Hasta el versículo 19. Mateo 19, 18 dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la tabla de los mandamientos, ¿contempla el padre espiritual? No. ¿Contempla el pastor? ¿Contempla el líder? Padre, Entonces madre. yo me excedo cuando quito a mis padres biológicos, no importa lo que yo haya pasado ni la marca que tenga, del lugar de honra que le corresponde tener. Entonces, yo me excedo, señores, cuando yo comienzo a rendirte pleitesía a ti. Hay gente que respeta más a ciertos líderes que a su mismo esposo. Wow. Hay gente que le rinde más obediencia a ciertas personas que ellos siguen que a su esposa, que a su esposo, que a su padre, que a su madre, que a los que verdaderamente deben dar testimonio de que él es hijo de Dios. Entonces la gente ha excedido los límites por honrar. Cuando tú no honras en casa, tú no puedes honrar afuera. Muy fuerte. Porque la honra es una actitud. Entonces es importante nosotros definir. A mí nadie me puede decir ni me puede demandar honra. Que yo demando que tú me honres, pues no, tú no me puedes demandar, porque si yo no te he leído en el plano divino, yo no te puedo honrar. Y cuando la palabra me dice que yo debo dar honra al que honra merece, respeto al que respeto merece, Te está diciendo, tú tienes que reconocer. Vamos a ir haciendo un enlace de varias cosas. Por ejemplo, mi líder, mi pastor, mi profeta, El ministro que yo sigo, por así decirlo. cualquiera que fuera, merece mi reconocimiento, mi respeto, mi admiración, porque está haciendo un servicio público, donde todos lo estamos viendo. Sin embargo, yo tengo que separar cuál es el tipo de reconocimiento que lleva el líder y cuál es el tipo de reconocimiento que llevan los demás. Por ejemplo, hay políticos que debemos reconocerle a nivel de honra su carrera política. Eso Y es su honrar. trabajo. Su trabajo. O sea, mi respeto, excelente desenvolvimiento tiene esta persona a nivel de lo que está haciendo en gestión pública. De igual forma, yo debo reconocer cuando alguien lo está haciendo bien en su trabajo. Eso es honrar. Y eso es reconocer los dotes de tal persona. Decir, mira, esta persona lo está haciendo excelente. Reconozco que en esta persona hay dotes muy buenos y que está ejerciendo la parte que le corresponde con mucha responsabilidad. Eso es honrar. o sea que su punto va con relación a la honra, refiriéndose directamente a lo que es, digamos, que yo le dé a mi pastor, por decir, una posición que según usted no merece. O sea, en ese sentido que va. Cuando nos excedemos, eso es lo que ella No, ok, enfoca. por Cuando ella me hace la pregunta de excedernos, vamos a ampliarnos. ¿En qué nos hemos excedido nosotros como creyentes? Ok. ¿Es una pregunta para nosotros responderlo? Ustedes ven que- o- No, es una pregunta para Es mí. una pregunta que debe ir aquí Abierta, sí. para poder abrir qué es la honra. Perfecto. ¿En qué nos hemos excedido? Por ejemplo, Por la ejemplo. generación de hoy dejó de honrar a papá y a mamá y llama a papá y mamá a un pastor, a un líder, a un profeta, a un padre espiritual. Y tú dices, pero eso no concuerda con lo que la Biblia manda. Tú le preguntas, ¿cuántas veces tú le has dado a tu mamá una mesada, un regalo, un nivel de respeto? Porque fue la persona que te trajo al mundo y la que la Biblia te manda a honrar, de verdad. Se entiende, claro. Que la gente está equivocada porque es que todo esto se ha vuelto un desorden, un caos. ¿Por qué? Porque se han usado términos que no concuerdan con otros. Por ejemplo, ningún pastor tiene el lugar de un papá biológico.
No, lógico que no. Porque O sea, si- y si eso es podemos biológico, decir- Pero nosotros tenemos gente que te dice ministrando, yo soy más que tus padres biológicos, porque yo peleo tus batallas, porque lloro por ti, porque yo hago tal cosa. Pues eso es antibíblico. Wow. Porque la Biblia dice muy claro, es el único mandamiento con qué, Con promesa. promesa. pero lo desata la honra. ¿Sabes lo que está hablando? El respeto. Incluso nuestra forma al dirigirnos a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, es honra. En el momento, por ejemplo, que usted se dirige a su esposa, ella le dice algo, y usted le dice, bueno, yo voy a considerar eso, yo creo que... Pero viene cualquier profeta, sí, lo que usted diga. Eso es. ¿Cómo Wow. tú crees que eso se está viendo? Ahí. O sea, a la que tú Hay un tienes exceso, hay un exceso, que claro. respetar, a la que Claro. tú tienes que escuchar, tú no estás escuchando. Claro. No, porque si ya el líder me apoya algo que va contra la Biblia, porque si yo deshonro a mi esposa y el líder me lo está apoyando, entonces el líder está mal. Vamos. Yo eso ahí yo lo entiendo. Y usted perfectamente. también en ese No, caso. lógicamente, porque Lógicamente viene también. siendo el tema, el caso de la semana pasada, de la joven que decía que se quería casar y su Ah, papá sí, claro. estaba haciendo la contra. Le estaba Más o haciendo menos, la pues, guerra, como decimos pero nosotros. Hay casos. Sí, Hay sí. casos. Ay. Una cosa muy fuerte, pastor. Ay. Hay caso hoy, ¿verdad? Miren, Sí. Vamos a ver. algo dentro del exceso es el antagonismo. Ok. En el exceso, porque es la pregunta que ella me hace, y es donde quiero ampliar para que se entienda los puntos que estamos corriendo. Tómese su tiempo, En amplíe. el exceso entra el antagonismo. Bien. El antagonismo es el juego del ego. El juego del ego que gobierna el pensamiento de los directores del monopolio. Por ejemplo, nosotros tenemos un nivel de antagonismo muy elevado. Muy fuerte. Cuando alguien tiene una consideración por encima de sí y entienden que hay que rendirle una pleitesía por encima de, por ejemplo, ningún hijo de Dios está llamado a rendir honor, escuche bien, honor y adoración a un hombre No, eso es o a lógico. una mujer. Entonces, Porque la misma Biblia lo mi dice. exceso, En cuando Apocalipsis. yo pongo de lado orar por escuchar la palabra de un profeta o de un líder, yo estoy haciendo un exceso. Cuando yo pongo de lado la escritura Wow. por escuchar o por seguir la línea o el ideal de una persona que lo que tiene es un don, yo estoy siendo parte de un antagonismo. Eso lo entendemos. Porque Entonces- si somos cristocéntricos, si vamos con la palabra, a la palabra hay que hacerle caso. Entonces- y ella nos va a guiar incluso toda verdad y justicia. y a honrar a quien honra merece. Eso y es. darle la justa medida a la persona, sea líder, sea pastor, profeta, no importa el término. La Biblia me va a decir la justa medida en que yo debo, eso es claro. Pastora, una pregunta, y disculpe que la interrumpa ahí. Sí. Lo que quiero es conectar las líneas que tenemos hasta el momento. Por ejemplo, hace unos minutos, cuando nosotros iniciamos el programa, iniciamos leyendo Salmos 42. Estábamos hablando con relación a la descendencia de Coret y todas las consecuencias que tuvieron que enfrentar, esperando una restauración y todo eso. Entonces, yo quiero como enlazar un poco esto con la parte que usted hablaba de la honra con los padres. Vamos a decirlo, por así decir. Si nosotros vemos la historia, cómo estos hijos, ¿verdad?, tuvieron que enfrentar consecuencias por algo que sucedió en un pasado, vamos a decir que si nosotros en este tiempo violamos el principio de un mandamiento que dice que debemos honrar a nuestros padres, ¿verdad?, y que tiene una promesa, ¿cree usted, esta es la pregunta luego de hacer el argumento, cree usted que nosotros podíamos quizás, por así decirlo, acarrear una maldición o traer una consecuencia por dejar de honrar a nuestros padres y honrar a un ministro? Sí, es bíblico. Porque los hijos de Corea Y enfrentaron es eso. que ¿Cree no- usted que nosotros lo enfrentaríamos? Es que lo estamos enfrentando. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos en la iglesia el nivel más alto de caos mental Wow. que podríamos haber tenido anteriormente. Ahora mismo en una tabla de estadística tú tienes a un 70, a un 85% de creyentes en crisis de fe colapsados, porque han sido altamente manipulados al nivel de que se han disociado de una verdad de la escritura para vivir el ideal de un antagonismo que ha gobernado en medio de esto. Entro y explico esta parte. Las consecuencias. La Biblia tiene reglas. Esas reglas deben ser implementadas. De no ser implementada tendremos consecuencias. Claro. Por ejemplo,
La Biblia no me manda a mí, la Biblia mía, Elizabeth, no me manda a comprarle un regalo a mi profeta o a mi líder. Yo lo hago porque quiero agradar a esa persona. ¿Ya estamos de acuerdo? Sí, claro. Yo quiero agradarte, yo quiero darte un regalo. Eso es algo que yo decidí hacer como ser humano. Sin embargo, como hija de una mujer y de un hombre, a mí sí me corresponde regalarle a mi papá, regalarle a mi mamá. Pero nosotros tenemos un problema cultural y son las heridas Del pasado. de la paternidad y de la maternidad que se han ejercido en la irresponsabilidad de la crianza. Y nosotros tenemos un sinnúmero de creyentes que han llegado heridos a la iglesia por lo que han vivido, porque han tenido una condición de orfandad. Por un sentido de decirlo, hay personas con padres vivos que han estado ausentes, hay gente que han tenido relaciones de mucha tensión con su madre o con su padre, y en vez de restaurar esa mentalidad, ese pensamiento y llevarle a la persona a ejercer la Biblia aún por encima de lo vivido para que realmente pueda sanar, lo hemos llevado a disociarse de una verdad bíblica. O sea, que alimentamos esa condición. Por ejemplo, hay personas que no son creyentes que ese mandamiento lo cumplen. Y cuando tú miras sus vidas, tú miras su finanza, tú miras sus vidas, tú dices, pero es que yo no puedo entender por qué esta persona ha acarreado tanto bien, aún no siendo creyente. Wow. No, porque la Biblia... Sí, porque la dice Biblia- larga vida No, y no, bienestar. o no ha profesado qué, fe. Ajá. Pero ¿qué pasa? Cumple con un mandamiento que tú que hablas en lengua no cumple. Dios. porque Que la tú Biblia que te extrañas porque la Biblia no tiene, no se cumple en unos sí Y en otros no. se cumple en el que la cumple. Ah, Exacto. entonces, Eso yo lo entiendo. Y ¿qué lo entiendo. pasa? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, hay personas que son creyentes y viven en una constante miseria. Wow, sí. No tiene que ver solo con lo económico, ¿eh? La miseria es un estado emocional, Y mental. igual que es un estado físico, pero es un estado también emocional. Y esa miseria emocional que le arropa, tú dices, pero ¿qué es lo que pasa? Ya hemos pasado por tantos procesos de liberación, hemos reprendido todos los espíritus que hemos podido ver, le hemos hecho vomitar de todo, además le hemos tirado aceite, sal y trigo, y vemos que sigue en la misma condición. Cuando vamos a analizar, pasamos un escáner y hacemos un escáner, hay personas que no están cumpliendo con ciertos reglamentos bíblicos, Así es. que son principios inquebrantables. Los proverbios tienen principios de vidas, no tienen principios espirituales, sumamente espirituales, son principios de vida, que cuando tú lo lees dices, pero esto es una regla de vida. Y cuando tú ves que algunas personas lo van cumpliendo, tú dices, pero no, Hay resultados. el tema no es que sea creyente o no sea creyente, el tema es que esta persona está en base de una tabla de resultados, que da resultados de vida. Wow. O sea, Y eso necesitamos comenzar a formar nuestros creyentes en tabla de resultados de vida. Pero no Porque la tenemos modalidad de la honra ha arropado las reglas bíblicas. Porque ha sido una modalidad de pleitesía, de mucho antagonismo, donde todo el mundo está rindiendo honra, dando y nadie está haciendo lo que realmente la Biblia nos manda hacer. muy fuerte, muy fuerte. Definitivamente. Usted mencionó una palabra que yo quiero ahora mismo meterme en un lío muy fuerte. Joana y producción, que me ayuden cuando yo me meta en el lío y me saquen, por favor. Hablamos, no. La pastora mencionó una palabra muy fuerte y yo quiero hacer mucho énfasis en esa palabra, y es manipulación. Quiero hacer una pregunta, pero es como dos preguntas en una. Andújar, vamos a ver cómo yo salgo de esto. Vamos a ver cómo formulo estas preguntas. Te ¿Te ayudamos? Voy a empezar. Pastora, regale mucho y más de su atención. Aquí estoy. Partiendo de la manipulación, ¿cree usted que una persona puede llegar a estar a un nivel de manipulación tan profunda que estando en la iglesia
pueda hacer cosas, como usted decía, antibíblicas, pero también que perjudiquen a algún ministro, a algún ministerio en específico. Y voy a decir por qué hago la pregunta. La pregunta la hago porque usted sabe que aquí en Dominicana todo se sabe. Usted estuvo anteriormente en ciertos programas compartiendo ciertos temas y fueron ciertas páginas, ciertas plataformas, quizás con la intención de bloquearla por lo que usted impartía. Entonces, yo me pregunto, ¿pueden personas estar tan manipuladas que se pueden dejar guiar por otro para hacer cosas para dañar a un ministro o a un ministerio? Te voy a explicar que sí. Por favor, explíquemelo. En mi caso, a mí se me cataloga ahora mismo en la República como no quiero decir la palabra, un misil. Voy a decir... Wow, ya lo dijo. Porque yo me catalogo, es mi carácter. Yo soy muy firme en mis puntos. Yo tengo una condición y es que yo me caracterizo por ser crítica y analítica. En el momento que tú me dices brinque, yo le voy a preguntar por qué vamos a brincar y cuáles son las consecuencias de brincar. Entonces yo cuestiono. ¿Y qué pasa? Ahora mismo nosotros tenemos en la República Dominicana un liderazgo muy inclinado hasta cierto punto a los niveles de manipulación. Wow. Cuando tratamos ciertos temas Muy que fuerte. abren los ojos, que comienzan a desmantelar estructuras falsas, no es mi postura, la de Elizabeth, es la de la escritura, porque hay cosas que no son. Por ejemplo, yo nunca he dicho que la paternidad no es bíblica. Nunca lo he dicho. Lo que yo sí he dicho es que la mafia que está dentro de ejercer esto no es bíblica. Wow. Entonces, cuando tú confrontas realidades y el pueblo despierta, tú comienzas a cortar con ciertas mesadas. Se comienzan a cortar ciertas siembras, cierta honra, cierta manipulación. Hay gente que ha dejado a su familia sin comer. Ay, santo Porque Dios el ministro mío. le dijo. Padre, hay gente ayúdanos. que hoy está desfalcada, sin un centavo en su cuenta, con problemas de tarjetas de crédito, porque había que honrar al padre, a la madre. Y tú le preguntas, ¿tú le construiste la casa a tu mamá? Su mamá vive donde se le está cayendo el techo, pero ellos están vistiéndose bien el domingo para pertenecer al círculo. Gloria a Dios. Entonces, ese tipo de práctica no es bíblica. Cuando vamos al principio, yo quiero saber cuál fue la honra que el apóstol Pablo le exigió a Timoteo. Ay, ay, ay. Más que le dijo, lo único que tú puedes hacer para que yo me sienta bien como responsable de tu ministerio. Pues nosotros tenemos un sinnúmero de gente irresponsable, Ay, ay, ay. supuestamente ejerciendo irresponsables, que no tienen la responsabilidad de decirte a ti, ven acá, la relación tuya y la de tus padres tiene que restaurarse. Eso es ejercer una paternidad Muy bíblica fuerte. correcta. Y no se está haciendo. Restaurar tus niveles de integridad y de vida. Cuando yo haga eso, yo estoy siendo responsable de ti. Mientras yo esté drenándote, porque ahí tenemos gente drenada mental Ay, y ay, emocionalmente. ay. Hay gente que está tan manipulada, tan drenada, que si no cumple con, Ciertas que cosas. si no hace tal. No le doy aquello. Tenemos gente que está ahora mismo a nivel de psiquiatra. A nivel de tener que dormir porque tiene insomnio, del nivel de presión. Cuando usted menciona psiquiatra, quiere decir que están siendo medicados. Pero Porque eso es lo que yo pienso Pero, de una vez. mira, o sea, gente que está siendo medicada por cómo están siendo trabajados o que hay tratados. que medicarlo. Ay, santo Que Dios. están en crisis. Muy ¿Por fuerte. qué están en crisis? Y cuando lo hablo con total responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo estoy observando cómo nosotros no queremos desmantelar una estructura que le está haciendo daño al cuerpo. Y al cuerpo de Cristo. Por ejemplo, cuando ese tema se trató, y lo estoy tratando aquí también. Dele para allá, tiene todo el Cuando permiso este tema nuestro. se trató, la persona o el apóstol que hace esto le dice a sus séquitos, todo el mundo reporte la página. Ay, santo Yo Dios. hice un live, gracias al Señor, y ellos pudieron recuperar su página. Pero todo vino a raíz de la serie. Claro, Porque claro. la serie comenzó a desmantelar una estructura. De hecho, yo le di Dice, no, pero eso seguimiento no a es algunos bíblico. videos que yo vi muy fuerte. Yo dije, bueno, Esto aquí sí se es está hablando muy bíblico. preciso. No, es que yo tengo una peculiaridad. Yo no tengo alianzas.
Y la gente que me ve dice, no, pero, y la pastora, yo tengo padre espiritual, yo tengo obispo, yo tengo mentores, todo el que me conoce sabe. O sea, que usted rinde reporte Yo también. rindo reporte, yo soy Ok. pastora adjunta de una iglesia. O sea, yo creo en eso. Yo lo que no creo es que yo tengo que buscarte 100,000 pesos Ay, ay, en ay, el ay, momento ay, que ay. tú truenes los dedos. Ay, sí. Yo lo que no creo es que yo tengo que rendirte a ti mi vida en el momento que yo tenga que darle tiempo a mis hijos, a mi esposo. Yo tengo que anularme para que tú seas. Yo no creo en eso. Ay, O santo. sea, yo no creo que en el momento que yo tengo que ir a un psicólogo tú me lo prohíbas. Ay, padre. Que tú me prohíbas a mi cosas porque tú no eres mi dueño. Esa línea de papá y mamá, eso no es bíblico. No es bíblico. O sea, que es una O modalidad. sea, se refiere que no Es bíblico una modalidad. Exacto. Cuando se le da la honra al que no se la merece. Exacto. Dándole la al César lo que le paternidad- corresponde a La Dios. paternidad bíblica, ¿cuál es? Engendrar, formar, establecer, Y dar sembrar. seguimiento. Señores, yo pregunto cuáles son los apóstoles que están sembrando. Bueno. Porque cuáles son las gente que han engendrado, que han engendrado. No, entonces cuando esto tú lo sacas a la luz, la gente se encacata. Y usted No, mencionó. y hay un grupo que comienza a atacarte. Ajá, No, ajá, comienza ajá. a atacarte, no, porque yo creo. Yo no te estoy diciendo a ti, ni a nadie, y lo aclaro hoy, que no creas en tus padres espirituales. Hubo una persona que me dijo que yo tenía una herida en la fe Ay, padre. tan grande. Yo vengo de una modalidad conciliar. Ustedes lo saben. Que es un seguimiento. O sea, está La aquí, modalidad aquí. conciliar, por ejemplo, la iglesia de la profecía, esto no se ve. Yo vengo de ahí desde niña. O sea, yo Creo que casi todos venimos de ahí. creo en el orden, personalmente yo, creo en el orden bíblico, porque sí hay obispado Sí, claro. y hay presbiterio, pues lo menciona la escritura, lo hay, existe, es decir, que hay una autoridad sobre autoridad, Sí, claro. que hay un seguimiento, que debe haber alguien que le dé seguimiento a las personas, Por supuesto. que debe haber que debe haber una persona que monitorea. Ahora yo pregunto, ¿cuánta epístola, cuánta gente hemos formado? En la modalidad de hoy, ¿Y en cuántos ministros y ministerios se ha sembrado? en cuanto hemos Eso es lo que sembrado, yo quiero ver. Ministros sembrando en no, ministerios. sembrándote en personas para que crezcan. Claro. ¿A cuánta tierra le hemos echado abono? Son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos con estas modalidades de hoy. Señores, nosotros tenemos gente pagando. Ay, santo. Pagando, esto, no, que lo voy a decir sin miedo a nada. Sin miedo a nada. Pagando peajes por coberturas. ¿Cómo así? ¿Cómo así ¿Y peaje? a qué se llama? Me voy. ¿Con Dentro- qué se Me come voy, eso? me voy, estamos en la olla. Estamos Me voy. Esto está No. fuerte. Ay, 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 Espérense, Pero, espérense. peaje. Señores, aquí yo Pero quiero que peaje ustedes es un término sepan. que lo usan en los políticos. Algo así, Es lo- no es sé. que nosotros Y tenemos hasta la mafia. policía de vez en cuando. Mira, Pablo Porque desmanteló. es que no entiendo. Espérate. qué? Vamos a protegerla. Amada, te quiero proteger. No te lleves de. No te lleves de Andrés. Que no se lleve No de te mí. lleves de Andrés. No, Dile mire. que no me lleve de ti. No, pastora, mire. mire. Mano y No es eso. Yo quiero que todos los que nos están escuchando y nos están viendo entiendan cuál es mi intención. Mi intención es la siguiente y hasta donde he podido ver está muy alineada a la de la pastora. Es que usted entienda cuál es la condición en la que usted está y cómo puede salir de ella. O sea, Así es. mi intención no es más nada y para yo poder mostrarle eso a usted, yo tengo que meterla allá profundo para que le diga esas Y verdades. antes de que Claro la que o sea, pastora, eso es así. antes de que la pastora Aunque hable, yo me meta en lío, hable no del importa. peaje, los cristianos de Berea, Ajá. cuando Pablo les decía algo de la palabra, ellos se iban a la palabra. Espera, y decían, déjame ver si esto es déjame ver si cierto. eso es verdad. Déjame comprobar si esto está aquí. En ese sentido, Es así. sí yo entiendo que, y lógicamente, yo soy un miembro de una iglesia, pero no es porque el pastor me diga, usted tiene que hacer esto así. Vamos a ver si lo dice la Biblia. Lógicamente, no estoy faltando o dejando de reconocer el liderazgo, la administración y la administración que tiene ese pastor sobre mí. Eso es así. Eso es así, eso es honra. Claro. ¿Qué Y tal de que hecho, tú ella lo dices, decía no, también. Reconozco, respeto, El eso esfuerzo, es el honrar. trabajo, claro, Sin su embargo, ministerio. nosotros no podemos anular al individuo. Escuchen bien. Estas son las líneas de hoy a tocar en la modalidad de la honra. El individuo está anulado de su pensamiento crítico. No tiene voluntad En el propia, momento pastora. que yo digo, es que eso es un hechizo. Dios Eso es mío. un nivel de hechicería profunda, donde tú caes en los niveles más profundos de anulación mental. Y la Donde gente tu cree que esto no
no se practica en la iglesia, Pero y por eso que yo se quiero que practica ella porque entre, pastor. Pablo lo evidenció. Tate Pablo le quieta. dijo a Timoteo, a Timoteo le dijo, cuídate. Y se lo mantén la describió. sana ¿Y de quién se iba a Le cuidar? dijo, cuídate de los amadores de sí mismo, hombres sin amor propio. Le describió un sinnúmero de características. ¿Y de quién era que Pablo estaba hablando? Era de gente que estaba enseñando. Así es. Era de ministro que estaba en el pueblo. Porque Pablo tenía una lucha, señores, con la mafia de ese momento. Pablo tenía una lucha de criterio contra criterio, de pensamiento derivando estructura. Entonces, Pablo estaba luchando con la mala formación y con la falsedad vestida de religión. Viene pregunta, si esa era la condición de Pablo y en ese tiempo también estaba cuidando el ministerio, el corazón de Timoteo, vamos a decirlo así, entonces quiere de la decir, Grey. claro, de la Grey, quiere decir, usted no me está dando un cosa por ahí abajo, la pastora no me está dando nada, No, quiere para decir nada. que la pastora no tiene una herida, como hay mucha gente que vio en los comentarios personas decir que quizás puede ser producto de ciertas No. heridas que hay en su corazón. No. La vi ahorita, tenía siglos que no la veía, desde un campamento esa, yo sé la profecía, que no la veía. Entonces, quiere decir que No, Pablo ningún también tipo de tenía herida. una herida. Mi pregunta es, ¿Pablo también tenía una herida en su corazón cuando cuidaba a Timoteo? No, para nada. Mira, ¿Y por qué entonces cuidaba a Timoteo de la mafia por que la hoy también está? responsabilidad del ministerio que pesaba sobre él. Eso Es lo que quiero importante nosotros aprender. entender esto. Cuando no hay responsabilidad sobre un ministro, las acciones serán irresponsables. Y en estas acciones irresponsables nosotros tenemos un alto nivel de gente herida, gente dañada por malas prácticas eclesiásticas, que nosotros tenemos que salir en defensa del evangelio y decir eso no es así. Eso no es bíblico. Y enfrentarlo eso como no, hacía eso Pablo. no es evangelio. Entonces cuando tú sales y dices, no, eso no es evangelio, la gente, no, vuelvo y digo, yo vengo de una formación eclesiástica donde tengo todavía ancianos, líderes, pastores, obispos, mentor. Yo creo en eso. Lo que a mí nadie me va a hacer creer es que yo tengo que anularme por tu don. A mí nadie me va a hacer creer que yo tengo que rendirte a ti loor, pleitesía y que tú eres el dueño mío. Y que decidas A mí por mí. nadie me va a hacer creer que en el momento que yo te diga a ti que tú estás mal, tú tienes potestad de maldecirme. No, tú estás en una posición de autoridad, pero yo tengo una posición bíblica. Wow. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ver entonces. ¿Por qué nosotros tenemos tanta gente anulada? Por el nivel de ignorancia bíblica en la cual han operado. Ese es el meollo del Cuando asunto. tú eres un ignorante Este es el bíblico, meollo del asunto. cuando tú eres un ignorante bíblico, Ay, tú ay, vas ay, a ay, ser ay, ay, ay. una presa fácil de cualquier manipulador. Muy fuerte. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar el que es responsable a nivel ministerial y el que tiene habilidades. Hay gente que son habilidosos. Lógico que sí. Y Pablo lo definió. Pablo le dijo a Timoteo, tú tienes Ten- un grupo de gente con habilidades. Ten cuidado. Ten pero- cuidado. Pero no tan acorde para la administración del templo, Ay, ni santo. para formar gente, ni para engendrar gente. Pero entonces Pastor- están liderando, pastora, están Pastor, presidiendo Es que ministerios. la habilidad hace de que Dios. tú tengas una posición. Pastor Elizabeth, hay un pastor que escribió un libro que dice, yo conozco a un pastor. He conocido a un Yo pastor. he conocido a un Mi pastor. amigo. Ajá. Ese es mío personal. Aunque me Mi dijo que me esté amigo quieta. Reinaldo. Me dijo que me Ahí- esté quieta, pero ese es mío personal. Ahí se dice que hay pastores que van detrás de las ovejas Sí. y hay otros que van delante. Wow. Entonces, Mira. Wow, 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 Mira. wow, wow, wow. Muy fuerte. Esa y parte. que hay unos que son ladrones de ovejas. Sí. Y Por ahí, otro- por ahí que usted va. No, irresponsables. Irresponsable. Gente que no da pasto, Exacto. pero quiere recoger fruto. Y pastorear se trata de dar pasto fresco, de cuidar, de supervisar, de formar. Yo no puedo ver gente, y ahí tengo que ampliar esto. La pregunta que me hicieron ahorita es, ¿cómo nosotros hemos tenido gente anulada con llamados divinos, sirviendo plenamente a otro? No son parte del crecimiento del cuerpo, son parte de una secta
que rinde pleitesía al don de una persona. ¿Tú quieres saber quién tiene un nivel de apostolado verdadero? ¿Tú quieres saber quién es un pastor verdadero? Observa la gente alrededor de él que ha crecido. Observa cuánta gente ha formado. Observa cuánta gente salió de su mano. Observa cuántos pastores produjo. Observa cuántos ministros produjo. Observa que no tiene ningún tipo de envidia ni competencia por tu crecimiento. Muy fuerte. Que tú creces y él crece contigo. Lo vimos con Pablo y Timoteo. Claro, es un líder. Por Dios, el verdadero apóstol, el verdadero líder no está esperando la honra, por favor. Pablo renunció a ella. En una ocasión dijo, yo renuncio a mi derecho. Yo quiero que la gente sepa que el nivel de la honra, incluso monetaria, es un derecho bíblico de quien sirve en el altar. Sí, claro. Sin embargo, hay muchos de nosotros que tenemos profesiones que el Señor nos ha posicionado y quizás estamos bien a nivel de ciertas áreas, que no necesitamos un sobre para dar un servicio al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha bendecido por otras vías. Pero hay otras personas que su vida entera la han dedicado a eso y son serios. Y hay otros que son serios y que no tienen el nivel de opulencia que han alcanzado algunos. Wow. Entonces, nosotros necesitamos definir, señores, qué es lo bíblico en esto y a quién realmente se debe honrar y cómo se debe honrar. Porque nosotros tenemos, vuelvo y digo, gente pagando peaje. Pagando peajes. Que fulano es mi cobertura espiritual. Entonces a ese tú le das 100,000, 200,000, 300,000, 50,000, 25,000 y tú no honras a quien verdaderamente debes honrar. Se invirtió en. Hay que analizarse. Hay que analizarse. Y hay gente que están cobrando su nombre ministerial. Y tienen una cuota fija, señores. Yo he escuchado señores, que tienen cuota fija. Señores, es una marca personal. No es evangelio. ¿Quieres mi cobertura? Entonces le mandan un asunto ahí. No, tú tienes que cumplir con unos requisitos. Y yo pregunto, eso no es evangelio. Si es un verdadero apostolado esto. Pastora, pero eso se parece mucho a lo que pasaba en 1500 y tanto con Lutero. O sea, se vendían las indulgencias. Y si tú pagas tanto, pues tú sales libre de pecado o tú sales del purgatorio. Entonces está pasando básicamente lo mismo que en aquellos tiempos. Y eso hay que tener cuidado, usted, amigo, hermanos, y sobre todo los hermanos, con relación a este tema. Usted tiene que irse a la palabra. La palabra es nuestra guía, nuestro manual de fe, claro, y conducta. Claro. Y con eso yo me tengo que guiar. Así es. Sí. Si nosotros vamos a la escritura, la palabra honra no aparece como definición de dar, de opulencia o de tener que hacer dar cosas excesivamente. La palabra honra aparece en la Biblia como una palabra de honorabilidad, una palabra honorable, de reconocimiento y respeto. Entonces, la modalidad de hoy, ¿cómo ha usado esta palabra y para qué que la ha usado? Estamos hablando de ingresos. Para beneficios propios, para mis propios deseos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué tenemos gente molesta? Y gente que quiere tumbar, y gente que quiere que este tipo de contenido no se hable, porque esto es un negocio. Muy fuerte. Esto es un negocio. Y en el momento que la gente abra los ojos, hay gente que yo me pregunto hoy, ¿realmente han conocido lo que es honrar a Dios? Muy fuerte. Porque no honran a Dios con sus vidas y pretenden honrarlo honrando el don de alguien más. Entonces aquí tenemos un problema. Estamos haciendo lo que denunció Martín Lutero en un tiempo. No, es que tenemos ahora mismo un nivel de caos. Hay que hacer otra reforma. Es un nivel de caos muy fuerte, que necesitamos llevar la gente a la escritura nueva vez. Tú sabes que nosotros estamos en un tiempo de volver, de reeducar. A nivel de las escrituras. Yo entiendo que tenemos que desaprender para aprender. Porque ¿qué pasa a través con del esto? discipulado? Nosotros hemos entrado a la iglesia en modalidades. Y la iglesia ha estado subsistiendo por corriente. En los últimos 40 años, el neopentecostalismo ha traído muchas corrientes. Dentro de esa corriente, muchas el neopentecostalismo, lo que no ha entrado a nosotros es en un nivel de marketing. ¿Me entiendes? De necesidad
y de proyección, marketing y proyección. Eso es Entonces, así. ¿sobre cuál proyección hemos estado? Muy divorciados de la escritura. Eso es así. Nosotros hemos estado ejerciendo ahora mismo nuestros ideales. ¿Por qué? Porque nos ganó el antagonismo. Nos ganó la parte de nosotros hacernos ver, crecer para nosotros mismos. Y nosotros estamos en el peligro de las torres de Babel. Wow. Todo el mundo construyendo su propio imperio. Ay, santo. Porque en el momento que tú cobras Ayúdanos, por Dios. dar cobertura, en el momento que a ti hay que honrarte porque tú eres la mamá y el papá, y en el momento que a ti hay que rendirte esa pleitesía, Con tarifa. Cristo deja de ser y eres tú. Y ese es el problema que estamos teniendo hoy. Y esto, ¿por qué tenemos que confrontarlo? Porque la iglesia es de Cristo y Él es la cabeza. Y la iglesia es el cuerpo. Y es de la Cristo. iglesia es el cuerpo. Y Cristo es la cabeza. Y si nosotros salimos de eso, escuchen bien, nosotros tenemos unas modalidades que nos están haciendo salir de que Cristo es la cabeza. Sí, señores, las personas que están conectados, les queremos agradecer su sintonía y la conectividad que mantienen con nosotros en este tema que estamos trabajando en el día de hoy, la modalidad de la honra. Y recordarle que Y estamos quiero- conversando con la pastora Elizabeth Silverio. Claro que sí, aquí está nuestra pastora que estamos aquí Yo saludo. tratando. Le he dado duro, lo sé, pero yo Esto tengo me tiene control. happy. Sí, que le he dado Oye, duro, pero lo saludo. Óyeme, tú no crees. Quiero reportar. ¿Tú no Dígame, crees que hay dígame. mucha gente que hoy no está muy happy con esto? Bueno, yo sé que en el fondo sí lo va a estar en los próximos días. Claro que sí, porque estamos haciendo y bendiciendo su vida, aunque no Amén. sonrían ahora. Eso sí. Quiero reportar la sintonía de Leonor Madrigal desde Miami, señores. Somos internacionales. Andújar. Somos internacionales. Sí, claro que sí. Un saludito para Leonor que está en sintonía con nosotros. También a Gabriel Cruz. Bendiciones, manito. Gracias por la sintonía. A Maritza Durán, que está ahí conectada también al pastor. Yo le tengo que decir pastor, porque para mí, yo lo veo como pastor también. A Juan Manuel Medrano. Bendiciones y gracias por estar conectado, Juan Manuel. Te queremos muchísimo. Tenemos que traerte para acá un día de tú también. Entonces también tenemos por aquí a Lucrecia Peña, ¿verdad? De Reynoso, que está con nosotros también. A Ruth Peña y un sinnúmero de personas por ahí que hay unos cuantos comentarios. Pastor, ¿tenemos comentarios? Sí, hay comentarios. Antes de seguir a otra pregunta que tengo por aquí. Bueno, hay comentarios, la gente está comentando, dicen Sí. algunos de mi madre, así Ay, mi por los que madre. los conocen, oh Dios mío, Ay, ay, ay. modalidad de honra, Pedro me ama, pastorea mis ovejas, no tus ovejas, Ay, ay, ay. mil bendiciones para todos. Ajá. Está pasando de todo, pero aquí hay algo interesante, Adelante. que para mí es interesante. Nosotros estamos viendo todo esto que se está moviendo hoy en día. Es el resultado de una mala práctica que tiene muchos años. Muchos años. Así es. Y lamentablemente nosotros somos los principales consumidores de este tipo de personas. Y también responsables de lo mismo. Y responsables de lo mismo, porque hay gente buena que están haciendo un buen trabajo Claro. y no reciben Y no el reciben apoyo el del apoyo, pueblo. exactamente. Y no Hay- reciben la honra. Hay reciben gente el buena que tiene una buena palabra y no recibe el apoyo. Así es. Eso es ¿Por lo que qué? llama- eso es lo que llama el peaje. Porque nosotros mismos estamos buscando este tipo de individuos, este tipo de personajes, ¿verdad? Que son carismáticos, que tienen el conocimiento, El tienen el don, tienen incluso hasta el conocimiento bíblico. Sin embargo, no tienen el corazón para pastorear, no tienen el corazón para guiarte y no le importa tu vida, ni tu familia, En ni lo tu absoluto, bienestar. en lo absoluto. Sin embargo, aún así, tú mismo eliges seguir a esa persona sabiendo tú que hay otras opciones. Entonces, Claro. hay pastores buenos, hay muchos apóstoles buenos que lamentablemente no reciben la El honra, apoyo, la honra, no exacto. reciben el apoyo. Y estos mercaderes sí están recibiendo todo lo que desean porque están utilizando estrategias para alcanzarlo. Y bueno, la pastora Elizabeth tiene un buen pastor, yo tengo un gran pastor. Así es. Hay muchos pastores que son grandiosos y lamentablemente no se mencionan, no se hablan de ellos tanto, no salen se a la palestra, honran, no se pastor. honran, porque nosotros estamos ocupados siguiendo un modelo distorsionado, un modelo equivocado, donde el modelo original siempre ha estado presente en la iglesia. No es que está ausente, es que nosotros, teniendo la oportunidad de adquirir el modelo original, hemos optado por Hemos comprar y preferido, consumir exacto. un modelo distorsionado de las escrituras. Miren, Y el pueblo tiene mucho que ver en esto.
somos responsables, pastor. Por más que nosotros lo queramos poner o disfrazar, nosotros mismos también somos responsables de muchas cosas. Y yo quiero resaltar unos términos que hemos utilizado en esta tarde, y es, ¿cómo usted dijo? La mafia. También la pastora mencionó algunas veces esa palabra. También dijeron peaje y mercaderes, que lo acaba de comentar el pastor. Estos son términos, señores, que aunque a nosotros nos duela, no deberían mencionarse en lo que tiene que ver con la vida eclesiástica y en cuanto a los cristianos se refiere. O sea, son términos que usted lo ve y diría, bueno, eso tiene que ver con cosas seculares, pero cuando se habla de que hay una mafia dentro de la Grey, cuando se habla de que hay que pagar peajes dentro de la Grey, y cuando se habla de que hay mercaderes dentro de la Grey, señores, hay que tener como esa alerta, ¿verdad? Esa preocupación, esa angustia de decir, esto hay que pronunciarlo, hay que hablarlo. Y eso es lo que le está haciendo mucho daño al evangelio. Claro. Mira, el apóstol Pablo dice en Hechos, dice Hechos 20:28. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, Cristo ganó la iglesia por su propia sangre. Claro. Pero lo que sucede es que hoy muchos han utilizado la iglesia que Cristo ganó, o están utilizando la iglesia que Cristo ganó con su sangre para lucrarse ellos. Y no están haciendo lo que, no están utilizando la parte del talento. O sea, sembraron ese talento, pero lo quieren descosechar, pero para su propio beneficio. Claro que sí, para su propio beneficio. Pastora, ya que estamos hablando de ciertas modalidades en este tiempo, yo tengo una pregunta por aquí para que usted me pueda responder según sus conocimientos y también a la luz de la palabra. Dice la pregunta que tengo por aquí: ¿cree usted que se ha convertido el paternalismo espiritual en una modalidad de honra? Repíteme la pregunta para yo responder a la pregunta. Vamos a preguntar, nuevamente. Dice la pregunta: ¿cree usted que se ha convertido el paternalismo espiritual en una modalidad de honra? Sí, claro. Wow, definitivamente sí. Sí, se ha convertido en una modalidad de honra excesiva y se ha convertido en un caos para la verdad de la escritura a nivel de... Voy a explicar esto y creo que le pongan mucha atención a lo que voy a decir. Vamos a ver. Para ejercer la paternidad, usted tiene que tener un alto conocimiento de lo que es el apostolado. Para ejercer la paternidad, usted tiene que tener una estructura muy clara de lo que es pastorear, apacentar. Entonces, cuando esas dos estructuras, que es desde donde se puede ejercer la paternidad, no es tan clara, porque dicho sea de paso, el profeta no es papá, el evangelista no es papá, y tenemos un grupo de gente que desde que le hacen una oración ya tú eres su papá. Wow. Porque esto es un desorden lo que tenemos ahora mismo. Sí. Muy fuerte. Uno se ríe, pero es cierto. Sí, no. El que se convirtió y mi mamá espiritual, y la mamá espiritual, cuando tú la ves tiene más demonios que no se sabe quién. Y tú dices, pero ¿y qué es esto? Un nivel de tiniebla terrible. Ayúdanos, Dios. No, de verdad. Entonces, la parte del paternalismo. Ajá. Que alguien me discutió y me dijo, no, porque el paternalismo es ejercer autoridad, cobertura, entre otras cosas sobre alguien, pero es una modalidad de autoridad. Entonces, el paternalismo tiene mucho ahora mismo que ver con los altos niveles de manipulación eclesiástica. Volvemos con la manipulación. Wow. ¿Por qué? Porque la gente... Emma, vamos a hablar claro aquí, hombre. Estamos aquí y que no queremos. Y que sí queremos, llevándonos de Reina. Llevándonos de Reina. Nosotros tenemos gente que se quitó el nombre de sus padres biológicos. Nos fuimos. Que se quitaron los apellidos de sus padres biológicos y se pusieron los de sus papás espirituales. Señores, me fui. Nosotros tenemos la práctica. Yo te dejo. Tenemos la práctica del... No, déjame... Tú no querías. Escúchenme. Ahí tú no querías. Siéntense. Este corte, tiren lo que esto es. Escuchen bien. Escuchen bien. Pero eso a nivel de apellido, pastora. ¿Qué está pasando hoy? Eso no es mañana. No. Escuchen bien. La práctica de hoy. Y la que hay que no es bíblico. Dios. Que eso no es bíblico. Y mira, puede levantarse quien se levante. Y nosotros tenemos un grupo de gente llena en sus iglesias, y un grupo de gente que tiene muchísimos seguidores. Y las prácticas ocultas no se quieren desmantelar. Porque tenemos
tenemos alianzas incorrectas. Y ahí es donde comienza la defensa del evangelio. Lo que vaya en contra del evangelio tiene que derivarse. Por eso es que la Biblia dice, con todo lo que venga, con todo lo que se levante, todo lo que se levante, todo lo que haga argumento contra la verdad de Dios, tiene que ser derivado. Wow. Entonces, en este punto, la fama, Espíritu Santo de Dios. el arrastre, el carisma no es más que la escritura. Aleluya. El carisma no es más que la escritura. Señores, el don de alguien no es más que la escritura. Yo quiero que alguien entienda esto. Porque cualquiera puede tener una habilidad espiritual. Pero la escritura es el manual de formación, de fe y de ejecución. Señores, nosotros tenemos un grupo de gente que quitándose el nombre de sus padres biológicos Pero tú me has dejado a mí. para ponerse el de su papá espiritual. Mira, Sí, literal, pastor. nosotros Yo tenemos estoy- la práctica del pacto. Producción, por Escuchen favor, bien. ayúdenme. La práctica del pacto. En estas setas se están dando, porque no son iglesias. Vamos a ponernos de acuerdo. Son setas. Ay, santo. Entonces, cuando tú dices esto, tú dices, no, la pastora, no, que no lo diga. Vine a decirlo, tranquila, decirlo. Escúchenme bien. Tiene la libertad. Yo lo que estoy es sorprendida realmente. No, pero así tiene la yo libertad. También, por eso pregunté que si era literal. Es literal. Mira, es más literal. Yo voy a leer algo aquí en vivo. Por Yo voy a leer favor, algo en por vivo. favor. Un testimonio que me llegó a partir de la serie anterior, donde yo pensé, incluso yo le dije a los muchachos, tumben eso. No subáis. No. Miren, pastora, usted no puede cogerle miedo a esto porque esta es la realidad. Es que esta es la verdad. Y después que pasó, entonces recibo este testimonio. Y no lo subí, pero voy a decir algo. Voy a leer. Voy a leerlo. Lo voy a leer. Wow, yo estoy de verdad. Sí, o sea, porque sí. yo sé que pasan muchas cosas. Estoy consciente de que hay algunas cosas que pasan a nivel de tantas modalidades que vivimos nosotros como iglesia, pero eso de cambiarse y entonces como que un Míralo asunto aquí. me está dando como un dolorcito Te está dando, raro de cabeza. te está dando piquiña en la No, cabeza. yo tengo cosas, no sé, siento algo, no Miren. sé qué. Miren, Vamos a ver. yo estuve a punto de escribirle mi caso, pero me daba pena, pero ahora veo que no soy la única. Después que le conocí, he abierto mucho mis ojos. Por el último año fui muy golpeada por unos padres espirituales que ahora me llaman desleal, porque me fui y ya no podía con la ansiedad, y mi terapeuta me recomendó que evaluara esa situación. ¿Y mi qué? Terapeuta. Ok, o sea que ya la persona cruzó a un plano clínico del nivel de drenaje que Y de tenía. ansiedad que vivía. Si en verdad quería tener una libertad mental y espiritual, porque me estaban subyugando. Wow. ¿Me estaban qué? Subrayando la palabra. Subyugando. Eso es bíblico. Eso no es bíblico. Ok. Pues Cristo Entonces, vino a libertar. espérense, Y dijo, espérense. mi yugo, el mío, que es fácil Sí, y pero ligero. que Espérense. el yugo de Cristo no es otra cosa. Subyugando, nos quedamos por ahí. Escuche bien. Ay, Espíritu Santo, ayúdanos. Óyeme por favor. bien. Necesitamos que nos ayudes. Estoy buscando para completar. Sí, porque que esto es. El pastor se está riendo, Oh, Dios mío. pero necesitamos que Dios nos ayude. No, de verdad. Espérense. Tenemos que levantarlo entonces como Martín Lutero nuevamente, sin Y- tener que salir, obviamente, de la iglesia, pero ayudar a Yo que creo que hay que algunos... clavar más de 95 tesis. Más de No, 95. porque yo le dije más arriba. Ay, santo. Sí, habló de la manipulación. Sí, que está trabajando con control terapeutas, Ujú. estaba Eso es subyugado. O sea, eso es ya, control mental. ya estamos hablando de términos de que hay una persona que no tiene ni siquiera dominio de sus pensamientos y sus acciones a ese nivel, porque cuando te ponen un yugo, cuando tú estás yendo a un terapeuta, es porque ya tú... O sea, Tenemos ese caso, ¿viste? Oye, ahora voy a leer este. ese es otro caso. Hola, pastora, mi nombre es Raya. Vi lo que publicó y también vi un video acerca de los padres espirituales. Y me llamó la atención porque muchas veces yo desobedecía a mis padres terrenales. Atención a esto. Por obedecer a supuestos padres espirituales a quienes yo no le dolía. También fui víctima de brujería por una esposa de un líder que estaba infiltrada haciendo pasar por cristiana. Por una esposa de un... Líder. No, espera. Nosotros tenemos altos niveles de desorden. Wow. ¿Qué quiero destacar con esto? ¿Cómo no hablar de esto? Y esto va en la honra. El paternalismo ha comenzado a subyugar a la gente a que tú debes lealtad a mi persona.
Lo que tienen el ADN de la casa, eso no es bíblico. Pero eso es lo que más se dice en el neopentecostalismo Se y en utiliza la mucho ese modalidad término. apostólica y profética. Que no estoy en contra de, porque la modalidad apostólica y profética es bíblica. Lo que no es bíblico es la práctica. La práctica. No sé si me estoy dando a entender. La forma de Sí. cómo ejecutar. Y el Si tú no exceso. tienes el ADN de la casa, tú tienes que hablar el lenguaje de la casa. Y yo le pregunto a la gente, ¿cuándo tú has hablado la Biblia? Todo el mundo mira a los lados porque no hablan la Biblia, porque la Biblia no se la saben. Ellos se saben el lenguaje de, Ahora. ellos se saben los ademanes de, ellos imitan las oraciones de, ellos incluso se le enseña a hablar en lengua. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no hay una vida del espíritu real. Lo que hay es una imposición, una subyugación, un antagonismo. Y una manipulación. Podemos mencionar el espíritu jezabelico ahí. Es una conducta Wow. que incide dentro de la manipulación y el Claro, porque es antagonismo. una conducta repetitiva. Es y una estamos- conducta. y estamos hablando de que hubo una persona Es en un una tiempo, conducta claro, que se proyecta. neutraliza la autoridad de Dios. Dios mío. Incluso la gente comienza a entender que tú no escuchas que una persona desobedece a su padre terrenal. Sí, claro. Porque el papá espiritual le dijo, usted no puede hacer, eso no es, señores, Pero está mandando a. es contra Biblia. Esa debe decir. Está mandando Es a actuar en contra- de la Ahora, Biblia. ahora. Pero ya mencioné un punto ahorita. Por falta de conocimiento tenemos la ignorancia de la Porque realidad, no- de la verdad. Vuelvo y Señores, digo, No conocemos. nosotros conocemos. tenemos mucha gente que chocan con sus padres, que pelean con sus padres. Eso es natural. Entre el Claro. padre. La Biblia dice que no lo provoque a ira y tal. Ujú. Nosotros tenemos que comenzar a reconciliar para que la gente comience a tener matrimonio sano, Por favor. vida sana, a reconciliar las fragmentaciones del alma con las situaciones de la paternidad biológica y la maternidad biológica. Nosotros tenemos un sinnúmero de creyentes fragmentados a nivel de alma, Muy fuerte. que en esa fragmentación, ¿quién entra? El lobo rapaz y lo anula y lo hace servidores o esclavos Wow. de un ideal que no es bíblico. Por ejemplo, lo que me preguntó esta joven, que me encantó, la pregunta que ella hace sobre el paternalismo y el nivel de desorden con la honra en esa línea. ¿Por qué se está dando eso? ¿Por qué se está dando? Porque nosotros tenemos muy poca gente bíblica que llama las cosas como son. Venga No hay acá. conocimiento. Eso no es bíblico. Entonces cuando, y no solo bíblico, porque hay cosas que no son bíblicas, pero son lógicas. Entonces no, pero que eso carece de lógica. No es bíblico, pero no es lógico. Entonces dicen, no, pero no es lógico. Cuando algo no es lógico, hay que analizarlo. Cuando yo tengo que defender mucho un punto, por ejemplo, ¿cuál es el engaño más alto de esta gente? Que tiene que serte revelado. Sí, hay cosas que deben serme reveladas, pero lo que me es revelado no hay que debatirlo. Porque el Señor me va a llevar a eso. Sí, es El igual, Señor me va a llevar. La misma palabra no tiene que ser debatida, o sea, No. porque ella misma viene con su propia Él te va a dar interpretación. luz de las cosas y te va a dar Claro que interpretación sí. también. Entonces, ¿por qué hay que Dios tiene que revelarse cuando estamos desmantelando esto? El que no ha llegado a ese nivel de revelación, que no hable, porque No lo va a eso no es entender. nivel de revelación. No lo va a entender. No, en el nivel de revelación que estamos ahora mismo es más alto que cualquiera, porque estamos desmantelando una oscuridad, una tiniebla. Wow. O sea, tú decirme a mí que tú hiciste un pacto espiritual Ay, para santo. quitarte el nombre biológico de tus padres, me quiere decir que tú tienes un problema Pero muy Y fuerte. psiquiátrico y bien, psicológico. sí. Muy fuerte. ¿Entiendes? Hacer un pacto para tú solo pensar exactamente, porque nosotros tenemos un problema de patrones. Todo el que tuvo una ausencia en el patrón infantil va a comenzar a seguir el patrón de una figura de autoridad que en este momento se le entrona. Por eso tú tienes mujeres que ellas se visten, se ponen el pelo y tienen los mismos ademanes y los gestos que sus pastoras. ¿Qué sucede? Sí, lo Eso sigue. significa ausencia de identidad. Ay, santo. Tú tienes gente... Y como no tienen una identidad propia, Que tienen que adquirir la del otro Eso para es. poder. Tú tienes gente que actuar. actúa de igual forma, igual que el Ay, pastor o el santo. líder, porque ellos no tienen identidad propia. Entonces nosotros necesitamos comenzar a identificar un sinnúmero de ausencias conductuales y patrones psicológicos para poder combatir, incluso a nivel bíblico, y estructurar la gente un poco. Digo, no, venga acá, usted hay que tratarle esta área para que usted se encuentre
con su libro. Sí. Gente que está perdida de su libro divino. Mira, y que no sabe quién es. Que los psicólogos son fuertemente bombardeados. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar comunicación, pero ahora actualmente estoy estudiando psicología. Y dentro de mi misma congregación a veces yo recibo ciertos bombardeos, ¿sabes? Lo que pasa es que porque la psicología va a desmantelar los patrones conductuales entienden que incorrectos. eso o que no es necesario, que la Biblia no habla de eso, un sinnúmero de cosas que Es yo que no la hago Biblia no habla de silencio eso, y la Biblia no habla de continúo. eso, la profecía Pero no habla de bueno. eso. Sí, porque nosotros tenemos como que aprender a separar. Y entender por lógica, como usted decía. Totalmente. Pero tú sabes hasta cuándo vamos a estar en esto. Hasta que tengamos gente consciente. Señores, los niveles de inconsciencia en esta práctica son bastantes. Quiero resaltar que cuando yo llegué a la cabina me recibieron con un regalo que me lo voy a comer ahora mismo. Para mí eso es honra. Eso es reconocer y respetar a las personas. Unos jugos muy lindos, empacados en un regalo, una cosa bellísima. Saludable 365, ¿verdad, pastor? Gracias a él. Esa parte, Ajá. para mí, es una distinción. Quiere decir que se me está respetando como persona. Y reconociendo tu trabajo. Yo puedo exigir con esa caja, que no, pero si me llevaron una caja de 10,000 pesos, miren. Pero que eran 1,000, 20,000. Eso es incorrecto. Claro. Esa es la parte que nosotros estamos corrigiendo aquí. La modalidad de la honra es respeto, admiración y reconocimiento. No tiene nada que ver con dinero o beneficio material. Wow. En lo absoluto, nada. ¿Estamos ahí? Estamos ahí. Tengo otra pregunta por aquí, refiriéndonos y ya partiendo de lo que es el paternalismo. Quiero resaltar esta pregunta. Dice, refiriéndonos al paternalismo, ¿a qué paternidad se refería Pablo cuando hablaba en 1 Corintios 4:15? Si usted me lo permite, lo puedo leer en otra versión. Sí, léalo. Una versión, yo creo que es la NTV, que es un poquito más clara. Dice aquí en el nombre del Señor, Pablo hablando, en su vida con Cristo podrían tener miles de tutores, pero no más de un padre. Me convertí en su padre cuando les anuncié la buena noticia de salvación y ustedes formaron a ser parte de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo en ese término de padre y paternidad ahí? Léelo otra vez. Esta es otra versión, pastora. No por mal, es para yo. Sí, no hay problema. La pregunta consiste en lo siguiente, refiriéndose al paternalismo, ¿a qué paternidad se refería Pablo en 1 Corintios 4:15? Y las escrituras dice de la siguiente manera, hablando Pablo, en su vida con Cristo podrían tener miles de tutores, pero no más de un padre. Me convertí en su padre cuando les anuncié las buenas nuevas de salvación y ustedes formaron a ser parte de Cristo. O sea, ustedes formaron a ser parte de Cristo luego que yo me constituí como padre, ¿Como predicándole padre de qué? las buenas Padre nuevas. de formación. Bien, ok. Padre de engendrar. ¿Por quién ustedes conocieron la verdad? Por medio de mí. Lo mismo que él le dice a Timoteo. ¿Por quién tú? ¿Qué yo te he modelado? ¿Qué yo te he enseñado? Usando la parte paternal de formar, de dirigir, de sembrar en las personas. Entonces, desde la línea que Pablo habla, él dice, pero ustedes le pertenecen a Cristo. Quiere decir, Sí. ustedes no le pertenecen a mi línea de pensamiento. Ok. Yo los formé en Cristo, yo los engendré en Cristo. Pero la Biblia dice muy claro que por Cristo nosotros recibimos el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces el apóstol Pablo en ningún momento usurpa tal lugar, sino que dice, ustedes pueden tener muchos tutores. Quiere decir, ustedes pueden tener Muchos personas, obispos, Muchas personas, pastores, claro, que estén por líderes, encima. Pero que se están guiando en lo pero que es yo, Pablo, me he la palabra. constituido su padre a nivel de ¿qué? De formación. De hecho, formar. Ahora la pregunta sería en esto, ¿cuánta gente ha formado aquí? Una pregunta que demanda mucho. ¿Cuánta gente ha salido de tu mano marcada que recuerde lo que tú predicas, lo que tú hablas, lo que tú has enseñado? Que haya salido de tu mano, que diga, no, fue fulano que me formó. ¿Me entiendes? Entonces, en base a eso es que nosotros hoy tenemos que comenzar a pedir porcentajes. O sea, que él está hablando de una paternidad de formación. De formación. Ok, Incluso el apóstol, miren, es difícil porque es que esto desmantela muchas cosas. Ay. La Dale para allá. paternidad que Pablo ejerce, la ejerce desde el magisterio y el apostolado.
Y nosotros hoy tenemos muy poca gente que operan en el ministerio del magisterio y en el ministerio del apostolado, verdaderamente. O sea, Hay pocos maestros realmente. Es que ser apóstol no es tener 40 gente bajo tu cobertura. Hay Eso no es ser pocos apóstol. Vuelvo y digo, ser apóstol no es tener que una iglesia allí, que fulano está debajo de mí. Eso no es ser apóstol. Ser apóstol es manejar una revelación, que fue lo que Pablo manejó, por encima de la revelación actual, es decir, de lo que ellos habían decidido para formar a Cristo en ellos. Pablo manejaba un nivel de revelación a nivel de magisterio que dice muy claro: yo fui constituido apóstol por la administración de Cristo. Es decir, que Pablo recibió una línea muy diferenciada de los apóstoles que vieron a Cristo ocularmente, porque él nunca lo vio. Exacto. Entonces, Pablo recibe de Ananías la imposición, oye bien, de mano por el cual recupera la vista, pero también Ananías le formó, dice el escrito original. Y luego entonces Pablo comienza a dar pasos en el ministerio, pero Pablo operaba desde el magisterio, por eso escribía epístolas. Y enseñaba Desde el en cada lugar que apostolado, iba. por eso decía: soy responsable de ti. Nosotros tenemos un sinnúmero de gente irresponsable que en el momento que tú no le das lo que ellos quieren, Ay, Sí, porque su ellos te mesada. maldicen. La Eso mesada. es irresponsabilidad. No, es que no. Y te ponen en disciplina, que eso es lo que yo no entiendo. No te Y dicen, se llama, no fulano ya no pertenece a nosotros. no, y no te dicen, estás en disciplina. Ay, señores, producción nos dice que nos quedan 15 minutos para finalizar. Pero es que esto está buenísimo. Ellos no te dicen que estás en disciplina, pero no te dan la oportunidad ni la participación. Totalmente. Seguimos de con acuerdo. una próxima pregunta, pastora, que ya producción nos dijo que nos quedan 15. Ay, Vamos, Dios no hay mío. pregunta en el pueblo. Vamos a hacer Comentarios, es lo Comentarios. solo comentarios. Bueno, pues seguimos con la pregunta que tenemos por aquí. En YouTube tenemos a Joa Einma. Joa Einma Hay en YouTube. mercaderes. Ok. Maris Irina. Dice que hay mercaderes. Mil bendiciones para todos. A Maris también le bendecimos. comentario. Gracias a las personas que están conectados también a través de nuestro canal de YouTube. Bendiciones y un abrazo bien fuerte. Pastora, tenemos la siguiente pregunta y dice de la siguiente manera. Según Romanos 8:15, ¿cree usted que cierto nivel de honra ha llevado a muchos al espíritu de servidumbre, al nivel de tenerle temor a quienes sirven? Y permítame leer Romanos 8:15, por favor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estén otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Gloria al Señor. Espíritu de adopción. Y la pregunta, si quiere, se la puedo repetir. Según Romanos 8:15, ¿cree usted que cierto nivel de honra ha llevado a muchos al espíritu de servidumbre, al nivel de tenerle temor, es decir, miedo a quienes sirven? ¿Es posible esto, pastora? Sí. Es que el antagonismo anula y aplasta. Y, por ejemplo, tú tienes gente que está para ser pastor, para ser maestro, para operar en uno de los 5 ministerios y está sirviéndole el vaso al apóstol. Ay, santo. Sí, secándole el sudor, poniéndole la alfombra. Pero al nivel de tenerle Un miedo, grupo de así como cosas. hacer la cosa así como que... Sí, y si no lo hace ya tú sabes. Porque tiene que estar, es que son No, unos lo niveles de excomulgan. oscuridad. Lo Son unos- descomulgo como de comer. son niveles. Señores, oigan el término de Andújar. Andrea, mete mano. No. Mete pie Oye. y mete veneno también. Oye, señor. Ay, Oye, señores, Dios ustedes mío. están... Pastora, espérate, antes de usted seguir con su expresión, ¿usted está escuchando lo que el pastor le está diciendo? No, Raina. Lo que pasa es que ella está abriendo Un abanico más amplio de lo más que es. amplio de lo que Oh, es. Y Dios muchas de esas mío. preguntas fueron Por consultadas. ejemplo, la esclavitud. Claro. Y Nosotros esto es tenemos- Biblia, esclavitud. Nosotros tenemos esclavos. veneno, ay, Esclavos del don de personas Ay, Dios mío. que ellos hace tiempo debieron estar en otra línea ministerial y tienen años anulados. Wow. No pueden avanzar ni atrás No avanzan. ni adelante. Y en el momento que se muevan, ya tú sabes que lo eliminan. Porque ellos son la servidumbre. O sea, nosotros tenemos gente que tiene que secarle el sudor a su
a su Que líder. tiene que pasar la pleitesía, que es su guardaespaldas, que es su... Son un sinnúmero de cosas que son totalmente antibíblicas. Pastora, ¿y usted no cree que es algo contraproducente? Porque la Biblia me dice a mí que no hay espíritu de esclavitud, entonces usted por otro lado yo puedo ver y se refleja como una gente, como No, una que cosa. yo te sirva en un momento dado, que yo quiera honrarte, que yo quiera... eso es una cosa muy diferente a que yo tenga que pensar por ti. Y pediste permiso y hoy puedo y, si mañana puedo, otra y que cosa. eso no es ni evangelio, eso no es bíblico, eso no es procedente. Nosotros no tenemos servidumbre. Exceso. A veces yo llego al lugar y la gente me dice, ¿cuánto escudero usted anda con mi esposo? Pero- Y mi esposo no es mi escudero, al contrario, es mi autoridad. No, de verdad. Y va y se goza, ¿verdad? Normal, Gozarse. o sea, yo no aguanto eso de que 4 gente adelante y qué es esto. O sea, esto no es, nosotros necesitamos comenzar a vivir un evangelio un poquito más simple. 2 gente adelante y 2 gente atrás. 4 No, de y un una lado. locura. Entonces, y una cosa. No te digo que No es tú veneno, vas a un es verdad. evento grande Tú eres y tú peligroso. necesitas quizás cierto cuidado, ok. Eso es otra cosa. Ya que sean seguridad de verdad, eso es otra cosa. Pero gente del mismo pueblo, de que venga, y que no, o sea, para... Para aquí, de que del parqueo aquí. Ajá, no, de que no, mire, es un aparataje al final. No, Excúseme el término. es un antagonismo, es un nivel de ego que debe ser, que hay que preguntar y que esto no es bíblico. Entonces, ese tipo de líder, entre comillas, Oh, Dios mío. lo que hace es que Subyugar. coarta Coarta definitivamente a ese el accionar de siervo. ese Es que, hermano. señores, miembro. O sea, son le gente está que poniendo bozal a ese buey que quiere trillar. Totalmente. Quiere trillar. Mira qué pasa, en la cultura latinoamericana en este tiempo es una de las más cuestionadas a nivel de los cacicazgos y el trujillismo, aún dentro del liderazgo eclesiástico. Wow. Porque es un asunto cultural que no termina de quitar su sombra de nuestras conductas. Entonces nosotros tenemos mucha gente con delirio de poder. Y eso le hace... Y un egocentrismo fuerte. Y al tener una habilidad, le hace dominar ciertas multitudes de pensamientos. Hitler lo hizo, Trujillo también. Sí, Eso. y hoy Y mucha gente sufrieron esa y hoy las consecuencia, grandes señores. potencias también están utilizando esto. Totalmente, entonces- lo vienen con un programa. Es una parte que sutilmente ay, en la iglesia, como es una comunidad, Está operando. también se está Está dando. operando. Wow. Y está operando porque no tenemos ministros. No es que no tenemos. La palabra es que ahora mismo la gente no quiere chocar con nadie. Por no decirle una verdad, porque el otro se ofende. Y te doy lo que tú Porque el quieres. otro te manda a perseguir, porque el otro te manda a cerrar canales, porque eso es A lo que bloquear está pasando. plataformas, como A lo bloquear comenta, plataformas, claro. Es que de hay que todo. decir, producción, usted me excusa, pero hay que decir. Bueno, ya sacaron Pero pa' a una Chequina ahí. no la van a, la Chequina no la van a Jamás. Y Ni a- Cristo me tiene happy ni sigue a- adelante, ni a- desmantelando muchas cosas. Ahora, aquí hay una realidad. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en la historia, aquella famosa historia de la reunión de Stalin, el dictador soviético, donde dicen que él mandó a buscar una gallina y comenzó a desplumarla. Y la desplumaba. Y la gallina se revolcaba del dolor. Y después él le dice a uno, dame maíz. Y le dan el maíz. Y ellos le dicen, ¿tú crees que esa gallina va a volver hacia ti si tú le das el maíz? Y él le dijo, sí, claro, mira. Le dio el maíz y con todo el dolor, la gallina volvió donde esa persona que la lastimaba y la herida. La desplumaba. El problema de nosotros no es el apostolado. Hay muchos apóstoles que son buenos. El problema de nosotros no es ni siquiera el ministerio ni la honra. El problema de nosotros como comunidad es que tenemos que ser iglesia y no lo somos. Eso es. No Eso lo es. somos. O sea, es un problema global, es un problema que no se va a resolver. Se va a resolver. Yo creo que sí este es se un puede inicio. resolver. Yo creo Este que es sí el se puede inicio. resolver. Mira, Desmantelar estas cosas es el inicio. Sin embargo, tiene que haber un reseteo de nuevo. Nosotros tenemos que resetear nuestra mentalidad y nuestro concepto de iglesia, Así es. que está Como distorsionado. Siempre lo ha decía estado. Andrea, Desaprender que para desaprender aprender, para pastor. Miren. Y yo entiendo que sí podemos aprender y mejorar. miren algo, y lo digo con toda seguridad. La gente ha despertado. Sí, Hubo sí, un claro. efecto post pandemia Que ha donde la despertado gente mucho. comenzó a No, mirar yo ciertas nunca he cosas. estado dormido.
No. Usted Tú. no, dele gloria a Dios por eso. Pero ¿qué pasa? Pero hay otro que sí. De 1000 personas, 1, 2, Esas sí. 3, y esas son catalogadas como rebeldes. Y no debe de ser. Porque ¿qué pasa? Cuando tú comienzas a ver y dices, pero es que... Y la esto- coartan por todas partes. La coartan, pero ¿por qué es? Porque la masa no se ha empoderado. Pero ¿qué pasa? Que ahora viene un relevo a nivel ministerial donde habemos voces en posición de autoridad que estamos diciendo, eso no es bíblico. Ahora, amada, Y no hay forma de coartarte. Señores, por Porque producción, ¿qué tiempo nos queda? ¿Nos 9 queda? minutos. no hay forma de coartarte. ¿Por qué? Porque queda ya la gente última para comenzó a finalizar. despertar. Amada, ahora ello hay una realidad y yo creo que en otras ocasiones lo hemos hablado en privado. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, yo lo he sentido en ciertas expresiones que yo hago públicamente, que no son fáciles, la gente que me siguen saben que yo soy muy puntual con los puntos que tengo y muy crítico, y la pastora me conoce, tenemos esa amistad. Pero yo veo que hay muchas personas que nos siguen a nosotros, siguen a la pastora, me siguen a mí, pero son personas que se esconden dentro de nuestra verdad, dentro de nuestra realidad, Sí, para sí. ocultar su rebeldía y su falta, en realidad, de cristiandad. Así es. Hay gente que sigue a la pastora y comenta en todos los comentarios de la pastora, pero ellos tienen buenos pastores y no lo honran. Eso es. Y así. se esconden. Se puede dar el caso Oye, también y que se hay esconden. muchos. No, son muchos. Sí, son Y se muchos. esconden. Yo conozco bastantes. Y se esconden dentro de esa verdad que estamos predicando, que es una verdad, para precisamente aplicársela al que es bueno y seguir entonces. su propio beneficio y seguir en esa y conducta. seguir exaltando Totalmente al que de es acuerdo, malo. totalmente de Entonces, acuerdo. más que cualquier cosa, tenemos que entender, ¿verdad? Que este contenido, señores, es para gente de mente sana. Tú no puedes agarrar las verdades de la pastora Elizabeth ni la verdad de que escriba yo, escriba cualquiera, para acomodar tu posición y cogerlo como un argumento para tú alimentar tu pecado, tu condición, tu mentalidad y tu rebeldía. Porque lo primero que tiene que hacer esta verdad es llevarte a ti, analizarte a ti mismo, Claro. para ver qué rol y qué función tú tienes dentro de todo este problema. Por Ese eso yo, cuando la gente me llama, yo creo que usted sea Miguel, digo, no, yo ni doy cobertura. A usted le llaman para No, pedir yo cobertura. ni doy cobertura. Ni creo en la paternidad espiritual, de que yo no soy mamá de nadie. La Mis dos hijos se cobertura- llaman la Yair cobertura de y de Espíritu Kel. No, es que yo tengo esa línea ahí clara. Ni recibo miembro de que ¿No venga. congregaciones? Tampoco. O sea, tiene que ser algo que yo vaya a tratar con la persona, que el Señor me lo revele, que... ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos una mala práctica dentro del pueblo. Es así. Usted tiene 40 años ahí, aplaudiendo lo malo, y un día que usted también tiene una ofensa, entonces usted sale, no acabar con todo. Por eso yo le dije a alguien, yo no tengo ningún tipo de ofensa. El que me conoce a mí de muchos años sabe que yo vengo de un modelo conciliar. Y dentro de ese concilio fui una gran líder, y hasta el sol de hoy no se puede decir. Elizabeth dijo, no, lo único que yo en un momento dije, no estoy de acuerdo con cierta línea de pensamiento y todavía mantengo mi postura por esto y por esto. Pero todo el que sabe quién soy yo, sabe que lo que yo explico es bíblico. Digo, Eso es eso cierto. no es. Eso es cierto. Eso. ¿Entiendes? Eso es cierto. Entonces, yo tengo un sistema y siempre he dicho, siempre lo digo, nosotros estamos aquí para ser ejemplo del evangelio. Es así. O sea, yo no soy ejemplo en el momento que yo acabo un líder, porque sí, para que sus miembros me crean a mí, no. Ni fomento la rebeldía. Yo vuelvo y digo, hay gente que cuando choca conmigo, a nivel de venir a abrirse, a contar, digo, usted es un chismoso. No, ¿qué pasan? Con este problema, ¿Qué con pasa? este problema, Pasa. tiene que Pero me gusta corregirse, porque ella lo confronta. tiene que arrepentirse. Pasa. Yo voy, o sea, cuando tú vienes a hablar conmigo, yo te pregunto si esto no se puede conversar con tu pastor No lo conversamos. para confrontarse. Esto no tiene ningún sentido. Ahora, yo estoy de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo con una Bueno, realidad. el control más está emocionado y el tiempo a mí no me va a preocupar. Yo estoy de acuerdo con una realidad. Ay, Vamos, Dios mío. Claro, vamos a darle para allá. Con una realidad que yo siempre lo he expresado, incluso lo expreso en el libro. El pastor que recibe a una oveja herida, a una oveja rebelde, no sabemos por qué condición, ¿verdad? Porque a veces decimos el pastor, Eso es el así. cuento que nos hacen es que el pastor fue que le hizo daño. Vemos personas que tienen un patrón repetitivo,
y nosotros le creemos a Caperucita. De iglesia en iglesia. A Caperucita y resulta siendo el lobo. Ahora, nuestra función como pastores es, antes que todo, traer restauración entre esa persona y la iglesia y el pastor que dejó, aunque no tenga que ir a esa iglesia. Encaminar ese camino. Hay gente que se esconden, se esconden. Y se esconden. Es que no podemos construir sobre el desorden de la rebeldía. Exactamente. Yo creo, señores, que se va a cambiar de congregación. Ahora mismo hay un éxodo. Aquí en la capital, el que no va a una, va a otra, así va saltando y va buscando, porque todo el mundo va buscando dónde acomodarse. Así en es. el momento que tú lo corrijas, también se te van a ir. Esa es la realidad. Porque por ahí eso estamos. es que yo digo, y lo que no se practica en la iglesia, el perfil psicológico del miembro. Eso hay que practicarlo. ¿Por qué el pastor debe estudiar psicología? Hay Y iglesias eso- que lo satanizan eso y pastores que no están de acuerdo con eso. son pastores. gente, pregúntale cuántas carreras estudiaron, ni una. Ah, bueno. Entraron Porque al yo- ministerio sin ni siquiera un seminario bíblico. A mí no me hay lo que perdía decirlo. mucho porque estoy estudiando psicología. Entonces hay que Y la voy a terminar, analizar, hay que pastor. analizar No, la cultura no es por la académica psicología. de tu iglesia. Sí. Es por la boca tuya, Andrea. Ay, por la boca mía. No. Pero miren lo que le digo. Necesitamos comenzar a tener perfiles conductuales dentro de nuestras congregaciones. Yo creo que la modalidad de un pastor con responsabilidad cuando le llega a alguien es: ok, me estás confesando el caso. Hay cosas que tú no puedes extrapolar porque se dan bajo una confidencialidad, ¿cómo se dice la palabra? Confidencialidad, sí. Entonces, ese acto de confidencia tú tienes que ser responsable con él mismo. Pero hay partes dentro de eso en las que tú debes pedir: yo necesito que tú me permitas conversar con tu amigo Es así. pastor. Claro. Sí. Yo necesito, eso es responsabilidad. Sanidad y Yo restauración. necesito que tú me Se permitas- necesita. Porque Claro. usted lo que quiere es restaurar esa alma que ha venido herida. Ahora, Señores, hay gente que no los lo alimentos hace. espiritual, mírame, las Hay personas que no lo limitaciones hacen. espirituales de hoy son mucho más altas de lo que nosotros creemos en la crisis de fe. Y nosotros tenemos una gran cantidad de personas enfermas en la fe. Es así. Entonces que se van van de un lugar en otro porque perdieron el norte incluso de quién es Cristo para sus vidas. Y ya están adictos a estar en una posición eclesiástica, a congregarse, a tener una posición de liderazgo u de otra, y necesitan ir haciéndose presa. Yo veo muy incorrecto que una gente se vaya de un lugar a otro y que en el otro lugar tú lo agarres, lo hagas líder inmediatamente sin analizar su perfil. Eso Por eso es. es que tenemos muchísimos caos en varias congregaciones hoy, porque nadie ha formado. Yo creo que el verdadero pastor no arranca con los miembros de aquel y de aquel porque están molestos o cansados de las prácticas de su iglesia. Tiene que ir Yo a creo- sembrar. Yo creo que el verdadero pastor formando un comienza rebaño formando él. propio. Formando una célula, comienza con nuevos creyentes. Por eso fue que Pablo Pequeños le dijo: ¿y grupos quién de le modeló a usted el discipulado y ese evangelio? de Yo soy su cosas. padre. Porque yo es su padre de formación. Los he porque formado. lo estoy formando. Entonces, por eso yo pregunto a esta gente: ¿a quién formó? Eso es así. Muy ¿A fuerte. quién formó? Un rebaño lleno de ovejas de otros redil. De otros redil. Y no de Que otros redil. no porque conocen la voz de ese no, pastor. porque Que ya es viene que con sus las mañas. ovejas son de Cristo. Exacto. Nadie es dueño de nadie. Usted, si no está cómodo en un lugar, usted puede ir a otro. Vaya con Dios. Ahora bien, vamos a analizar tu perfil. Porque tú vas saltando de lugar en lugar, de pastor en pastor, de ministro en ministro. Y todo el tiempo tú tienes una herida. Eso es así. Esos son Entonces, hay que analizar. Esos son los miembros conejos. Es un tema. Eso lo pasan Señores, esto está buenísimo, de verdad. Gracias a las Aquí personas en que están Cristo me ahí tienes happy. conectados y están haciendo sus comentarios. Pocas preguntas en línea, pero realmente nosotros seguimos avanzando porque sé que ustedes lo están disfrutando. Tenemos la última pregunta, pastora, por aquí para finalizar. Aunque el Control Master no me ha dado señas, solamente producción con relación al tiempo. Dale, termina la pregunta. Dime la historia de esta semana y vámonos. La última pregunta que tenemos en esta tarde para la pastora es la siguiente. Si logro identificar que estoy bajo esta condición, ¿cómo puedo liberarme de ella y cortar ese cordón umbilical de manera definitiva? Si logro. Identificar que estoy bajo esta condición, Claro. ¿cómo Encuentra el puedo problema. liberarme Ajá. y cortar ese cordón umbilical de manera definitiva? Lo O sea, primero que debe la persona es tomar autonomía. Autonomía. Valía espiritual y emocional.
para comenzar a tomar la decisión de el corte del lazo. Es decir, yo comienzo a corregir mis conductas excesivas en cuanto a la honra, en cuanto a la sujeción, y comienzo a poner límites. Por ejemplo, no, hoy yo no puedo. Comenzar con los no. Hay gente que no sabe decir que no, porque su papá y su mamá y su... Pero hay que decir que no es pecado. No, es que si yo no puedo, no puedo. Y a mí nadie puede venir a decirme que va a predicar el domingo porque yo parte al culto y el próximo domingo ese va a ser el mensaje. Porque eso no es... Esa es otra cosa, eso entonces no... Es que tengo que... Mira, son tantas cosas, pero que la pastora como que me entiende un ching, aunque usted no... No, es que no. No, si yo no Yo puedo. un tiempo liderando a algunos jóvenes y yo vi mucho esto y discúlpeme, pastora, pero tengo que decir esto. Discúlpeme, ya. Ay, Yo voy a dejar señor. después de esto me voy a callar. Te van a sacar de Boca Sí, Chica. De San Pedro. vi un De San Pedro te van a sacar de Vi San muchos Pedro. jóvenes, pastora, que le extendían invitaciones y los líderes, si decían no, no iban. Si decían sí, sí iban. A veces ni siquiera investigaban. Muchos jóvenes también que familiares de otra ciudad venían para compartir. Es que no puedo compartir porque hay culto y no puedo faltar porque el pastor... O sea, todo ese tipo de cosas. Eso no es bíblico. Entonces, Rainer no quiere que Ahora, yo hable. un momento. Vamos a hacer. ¿Cómo corto ese cordón Escúchame. umbilical, pastor? Vamos a hacer. Tomando autonomía. La autonomía es la siguiente. Yo sé que ustedes Ay, saben que servicio lo el que sábado, estoy yo voy diciendo a es salir así. con mi Es así. familia. Estamos claros. Estimado Tranquila, líder querido, Perfecto. no puedo estar. Perfecto, Estaré váyase. en el próximo. Me llegó un familiar. Yo le pago el taxi. Y voy a compartir con él y no voy a tener culpabilidad por eso. En el próximo te lo predican en el No. púlpito. Yo le pago el taxi ahora. No, yo Te lo lo llamo. predican. No. Y a Yo lo veces llamo no dan y la lo conversamos. oportunidad. Claro Ustedes que dicen sí. que están en disciplina, no te dan la Amar, oportunidad. hay una No es realidad. así. Hay una realidad. Es que no es si, bíblico. si una gente viene donde mí y me dice, mira, yo voy a salir conmigo, ni siquiera tiene que venir a decírmelo, a menos que tenga una responsabilidad Eso es en la otra iglesia. cosa, eso es otra cosa. Si tiene una responsabilidad en la iglesia de liderazgo, tiene la obligación De venir- notificar. de notificarme. De Mira, yo no notificarlo. puedo Eso no es para ni yo siquiera un poner permiso. para yo poner otra persona ahora. Nosotros tenemos Sí, que porque el permiso no es bíblico. No es bíblico. un momento. Y yo te Ahora, hablo de aquí, permiso. aquí hay una realidad. Nosotros tenemos que ver esto bien claro. Cuando un miembro de la iglesia que yo pastoré Ajá. viene donde mí y me dice, pastor, a mí me invitaron a predicar en tal iglesia, yo puedo darle un consejo. Y mi consejo, si es negativo, si es positivo. Claro. Ahora, yo tengo que tener un punto válido porque te estoy diciendo. Por ejemplo, hay gente que nosotros reconocemos como pastores, como líderes, que no están en la capacidad de hacerlo, ni espiritual, pero tampoco están en el estado mental para ir a predicar en ningún lugar. Estoy de acuerdo. Yo ahí estoy de acuerdo. Yo tengo que decirte que no. Claro. Ahora, Mire, créame, Ahora, que no le va a llegar la invitación. no, a este tipo. ahora, es muy raro. mira, Porque nadie lo... Andrea, No, nosotros Andrea, tenemos hay un muchas grupo de personas, cabras. hay muchas personas predicando en iglesias Ajá. que si se tomara en cuenta el consejo del pastor de esa persona no predicaran. Sí, ¿verdad? Haciendo mucho Y no, ruido, se ¿verdad? tome, ¿verdad? y no se tome en cuenta porque a veces abusamos. Sí. Hay una autonomía que tenemos, pero también hay un consejo. Yo no conozco a Andrea en su iglesia. Andrea puede tener una situación que su pastor conoce, que yo no conozco. Exacto. Y que el pastor me dice, mira, Andrea es buena, pero yo no te recomiendo que le invites. Exacto. Él no va a entrar en detalle conmigo, pero si él me da esa recomendación, Ya, ¿y tú cierras? sabiduría mía debería de ser escuchar el consejo del pastor, Sí, porque claro. él conoce el estado de Andrea, Porque él es su pastor. porque es su pastor. Ahora, eso tenemos que verlo, porque Esa es responsabilidad. es responsabilidad. Todos tenemos la libertad. Usted puede hacer. Yo siempre digo a la gente que me sigue, la gente que yo pastoreo, le digo, mira, yo nunca te voy a decir que tú no puedes hacer algo, porque la palabra te dice todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Ahora, yo te digo, eso no te conviene. Está en ti. Está en ti. Pero hay ciertos pastores que cuando tú no has honrado, no honrar con la mesada, te bloquean y te dicen, Tú no, ves. no me lo invites Tú ves lo ahora. que yo te estoy diciendo. Tú ves lo que yo te estoy diciendo. Sí, pero mira qué pasa, Diana. Te bloquean, te bloquean. Yo creo
Tú eres un yo vengo peligro. de un modelo, el modelo de estar en autoridad. La Yo autoridad. nunca pedí permiso, yo no creo en eso. Yo creo en notificar. Yo notifiqué, estamos notificados todo el mundo y siempre he sido líder. De hecho, yo a los 15 años ya estaba en un compastorado. Ahora bien, Una pregunta. espérate, yo creo en la notificación. Una pregunta. Exacto. Esta es mi agenda. Exacto. Tal día voy aquí, acá. Si cualquier cosa usted entiende, usted me dice, yo lo voy a analizar. Y considero. Cuando tú pones esa barrera, el individuo inmediatamente dice, no puedo inventar. No. Lana está clara de quién qué es. lo que es. Mira. Ahora bien, Claro. la parte del el líder, el pastor, a usted lo invitan a predicar, excelente, vaya y predique, no hay problema. Pero tenemos gente obsesiva. Es así. Y que te coartan. Tenemos gente obsesiva que por Claro. simplemente hacerte sentir de que tú te vas a quedar sentado ahí, te cancelan la No te da limitación. A veces es un buen consejo que te están dando. Y a veces dentro de la misma congregación. Reina, Amada, dañar lo ministerial. no, me ha pasado a mí No, en lo pastor. personal. No, escucha, me ha pasado a mí en lo personal. A mí me han hecho ciertas invitaciones. Yo no conozco. Ok. Viene Ya mi entiendo. apóstol que conoce y me dice, mira, yo no tengo problema en que tú vayas, pero yo te aconsejo que no entres ahí. No, pero ya eso es un consejo Es sabio. un consejo de sabiduría. Ahí es que viene, es el manejo. Nadie me va a impedir Ay, hacer mira, algo. Pero Manejo. una cosa es que te aconseje No. y otra cosa que te lo impida. Pero yo te voy a decir a alguien, hay gente que nosotros aconsejamos, No, y como que y no tenemos ese espíritu ni esa forma, No. y se ofenden con nosotros por el consejo que le estamos dando. Ella tiene problemas. Entonces, No, al yo- final, seguro. mira, hay de todo dentro de todo esto, pero la realidad es que hay gente que está haciendo un buen trabajo. Y hay que aplaudir a esa gente que está haciendo un buen trabajo. Y también hay otros que están abusando. Mira, la gente cuando oye a uno hablar cree que uno está... Yo tengo un obispo, yo rindo mi informe, mi agenda, todo el mundo sabe, no puedo por tal cosa. A mí me gusta mucho, y debo resaltarlo, la parte del respeto Eso es así. con la cual mi obispo se dirige. Usted tiene una agenda, él no va a interrumpir eso porque usted tiene una agenda. Si usted va a hacer algo de responsabilidad, se le notifica con anticipación. Notificarte con anticipación, tú no me puedes decir después que yo te notifique que tú no vienes, pues ya yo te notifiqué. Exacto. ¿Entiendes? O sea, cuando esa relación de respeto se da, tú no vas a estar subyugado, ni va a haber malos Ni entendidos. tampoco va a haber choques. Nos van a dar las 5 aquí. Como Mira. debe de ser. Estamos Ya para encantados. cerrar, Ahora, para que usted me entienda y Yo cerrar. tengo agenda En una y tengo ocasión- responsabilidad aquí. Señores, Es que son exacto, cosas- son cosas diferentes. ¿Tú Y el entiendes? que Que hay tiene que manejarla. responsabilidad, vuelvo y Yo digo, tengo que Y el manejarla. responsable lo Yo. maneja. El responsable lo maneja. Notificación. Notifico, organizo y dialogamos. Sí. Pero nosotros tenemos que erradicar la cultura del permiso. Eso es. Porque la parte de que yo decirte, no, usted se queda aquí. Gracias por entender. Mira. Gracias Eso por no es entender. que- No, pero, pastora, Pastor. hay gente que si tuvieran vergüenza, ni siquiera notificaran. Pastor, mire, déjeme Porque no tienen decirle. que salir para ningún lado, lo que tienen que estar sentados Sí, aprendiendo. eso es un Ah, caso. ya, ya, Ese es uno de mí. Exacto, Ese ese es es otro uno de problema. Estamos hablando de mí. gente, por ejemplo, yo creo que gente que no tenga llamado evangelístico ni esté autorizado Claro. por su iglesia, no debe salir a predicar en Y ningún no lado. puede estar con ese campo. Por Porque hay que ejemplo. estar bajo autoridad, porque ¿a quién va a llamar ese pastor cuando tú le des un lío allá? Claro. Esas son las cosas que también hay que preguntar. No, y esos son los que no avisan, esos se van sin avisar. Y Entonces, de allá para acá vienen ahora, los líos. cuando viene ese lío, Problemas. óyeme esto, ha pasado, te voy a dar una historia. Yo quiero decirle algo. Te voy a dar una historia. Yo he conocido personas Ajá. que se han ido a lugares a predicar sin el conocimiento de su pastor, arman unos líos allá, Gravísimo. llaman al pastor, le arman un lío al pastor y cuando el pastor viene, que el pastor le dice, mira fulano, tú fuiste a tal lugar, hiciste tal lío, tú sabes que en estos días tú no vas a poder predicar aquí. Es una disciplina.
Pero eso son otras cosas. Pero es que Eso es a lo que yo me refiero. Y Este- déjeme este poner un tema se ha ejemplo. ido fue- Sí, este quiero poner un tema se va a ejemplo. ir. Quiero poner un ejemplo porque creo que quizás me están malentendiendo en algunos puntos. Y entiendo, estoy de acuerdo con ustedes. Pero quiero poner un ejemplo. En mi ciudad, hace un tiempo, hicieron una celebración juvenil. No, yo con te entendí algunos perfectamente. con algunos premios. Al parecer, el pastor no sé. No, pero yo te quiero decir entendí, yo esto. te Quiero entendí, decir. te entendí. Ok, voy a decir esto por demás, aunque me hayan entendido. Porque ahora todos me entendieron y se fueron por otro. no, es que estamos aclarando En mi puntos que ciudad- pasan en las iglesias. Exacto, pastora, pero yo me refiero a otro grupo cuando el pastor mencionó a las personas que se van por rebeldía. Pero en mi ciudad hubo un tiempo que se hizo una celebración juvenil, se le dio un premio a un joven que se esforzó durante todo el año y fue reconocido. Yo estaba conduciendo en ese momento un programa de radio que se llamaba Conociendo a Nuestra Gente. Yo lo invité, le hice la invitación, hablé con todo el que tenía que hablar para que el chico viniera. Me dijo, sí, está bien, ven con tu premio, vamos a reconocer, vamos a hablar con relación a esto y a tu esfuerzo. Perfecto. Luego que pasó esto, al tiempo, yo me he sentado con la persona que lo preside y me dice, no, porque tú no tienes que invitar a fulano a tal día, que sé yo qué, en tal entrevista. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, no, porque hubo una situación ahí, que sé yo qué, no sé, bla, bla, bla. El caso fue que después que porque suelo ser un poquito curiosa, profundicé para averiguar y confirmar lo que me dijo la persona. Al final, ¿sabes por qué fue mejor que yo no tenía que invitarlo? Que gracias a Dios no lo contacté antes de hacer la invitación al joven. Porque tenía 2 días de esa semana que no había ido a la iglesia y no sabía nada de él. No, Y el es que muchacho- eso es- Déjame terminar. eso es El muchacho ridículo, se eso cayó. no es- Déjame terminar. A Soporte pastora. lo pusieron en ¿Sabe qué disciplina pasó? por comerse un ¿Sabe- picapollo con ¿sabe una qué novia. pasó? Esos son los, es que, espérate. Esos son los excesos. Exceso no. Esas son las locuras. Es una violencia. ¿Me entienden ahora por qué hice la pregunta? No. Es por ese no. tipo de Lo cosas. que pasa es, mamá, que tú vienes de una cultura pentecostal subyugante. Sí, realmente. Que todo Amamos a la gente de San que pasa Pedro. por allá, Es así, entonces, es así. son caciques. Muy. Ellos son dueños de la gente. Y yo como lo digo, yo como ministro del nuevo pacto, lo dice la escritura, yo no creo en nada de eso. A La eso es gente que yo me tiene su refiero. autonomía. O sea, que no fue 2 días a la iglesia. No es pecado. No, porque no es de que Pero se van a la ¿por qué iglesia no? y no sabemos. Y yo lo puedo decir ahora. Si me permiten, yo lo digo porque él no había ido a Si la ella iglesia. no investiga. Se cayó de una pasola, pastor. Y nadie sabía en su iglesia que el joven se había caído de una pasola. Y dije, pero Dios mío, explícame. Y yo le voy a dar una invitación a un joven porque no se haya reportado y usted no haya sabido que sea su presidente. Por eso nosotros, Y es- por ese tipo de acciones, Ah. nosotros tenemos gente con su reputación dañada, hay que saber. fragmentados, odiando a la Lo fe. coartan, pastor. Por ese Lo tipo de coartan, conducta. Lo coartan. Y ya no vamos. Son conductas excesivas. Y hay que hablarla. Los límites de un pastor. Eso va a ser en otra invitación que me hagan. En otro Claro. libro. En otro libro. Aquí vamos a montar una serie para traer a la pastora. Dame. No tenemos tiempo de el pastor, vamos a hablar mensajito para la que me próxima voy. semana. ¿Qué Ya no manda? tenemos que ir lo de la historia porque se extiende mucho. Pero vamos a ver cómo hacen, preparamos una serie. Sí. Mi historia, y todavía tú me debes a mí toda la respuesta de las otras historias. Así no se puede. Si no, vamos a dejar esa historia. porque- Lo que pasa es que nosotros tenemos un segmento donde nosotros tenemos un tema de debate y las personas que nos siguen a veces ciertas cosas por ahí vienen historias y nosotros las leemos, las comentamos, damos nuestras opiniones y entonces hay algunas que están ciertas como inconclusas. Porque no nos han dado respuesta de los. ¿Cómo de lo se que le terminó el dijimos. asunto? Exactamente. ¿Cómo terminó la novela? El Entonces, consejo que la le historia de hoy vamos a dejarla para el próximo sábado y vamos a ver si se animan a darnos la respuesta de cómo les ha ido con relación a nuestras opiniones. Así no se El puede. Y el líder que no El líder quería. chismoso Y el ese. papá que no quería que Y se el papá- casara. No, pero el peor fue la del Arroyo Hondo. Si se mudó para Gualey o Gualey se O mudó se para quedó en Arroyo Hondo. Hondo. O Eso- soltaron. Uy. Bueno, Señores, nos tenemos que ir, tenemos que despedir. Pastora, gracias por estar con nosotros, gracias Siempre por a la decirnos orden. que sí. Muy feliz por haber compartido este espacio con ustedes. Amén. Esperando que haya sido de edificación para el pueblo Así y que esperamos. pueda estar con usted en una próxima ocasión para seguir en la edificación del cuerpo Sí, de claro, Cristo. tenemos que levantar una serie para sacar y tocar ciertos puntos que el pastor no quiere que yo y hable, en pero todas vamos a nuestras hacer. redes usted puede escribir Cuidándote que sobre estoy. todo con lo que tratamos en este día con nuestra pastora y ahí opine
de Claro, like pueden seguirnos como y de Cristo la me tiene campanita. happy. Exactamente. En todas las plataformas. Señores, gracias, pastor. Gracias por la intervención y por cuidarme. Amén. Y por cuidar a Elizabeth también. Rainer ha sido pastor. Sí. Y gracias a ustedes porque han mantenido la sintonía y la conectividad con nosotros hasta este momento, a pesar de que tuvimos una interrupción con la transmisión, pero aún están ahí, hicieron ciertos comentarios y nos acompañaron hasta este momento. Muchísimas gracias por la Así es sintonía y nos vemos el próximo sábado, Andújar. Así Entonces, es. Les invitamos a que nos sintonicen Claro. en Cristo me tiene happy de 2 a 4 de la tarde el próximo sábado. sí, el próximo Cristo. sábado a través de Chequina Radio TV. Señores, Y en bendiciones. todas las redes de Cristo me tiene happy. Claro que sí. Bye, bye. Nos vemos hasta la próxima. Dios bendiga. En el momento de dificultad, cuando todo me sale mal, tú siempre estás aquí, tan cerquita de mí, no lo puedo negar, ya yo no miento, ya yo no me siento solo, porque hoy vivo a tu modo, mi manera me tenía triste,